¿Se oye bien? ¿Se oye bien? Amén. Amén. Gloria a Dios. Pues ya los niños, no eran muchos, ya están en su lugar y todos estamos listos, ¿verdad? Tomemos el asiento, tengamos un momento de recogimiento delante del Señor. Muy buenas tardes ya en este día 4 de enero de 2026. Alabamos el nombre del Señor. Desde Tizayuca, Hidalgo, la Iglesia Dios es Fiel les saluda y desde luego deseando para todos pues que alcancemos ese paso, ese caminar en Cristo que nos va a acompañar y nos acompaña toda nuestra vida. Y si tú estás escuchando por primera vez un mensaje de la palabra de Dios, pues deseamos para ti que tu corazón se abra para que recibas el mensaje que desde el principio de los tiempos el Señor ya tenía preparado para ti. Recordemos que nuestro Dios es nuestro creador y sustentador de nuestra vida, y Él siempre quiere lo mejor para nosotros. Y nosotros pues hemos de corresponder buscando conocerle, porque así dijo el Señor Jesucristo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, tu Hijo, a quien has enviado. Oremos, pidámosle al Señor su compañía, su misericordia en nuestra vida. Bendito Dios, por primera vez desde este púlpito en el año 2026, Señor, clamamos delante de ti para declarar tu grandeza, tu soberanía sobre nuestra vida, la autoridad que tú tienes sobre nosotros, y respetamos y estamos siendo edificados en ella, pues para cada día, Señor, ser más obedientes para ti y entender más tus designios, tus caminos. Te pedimos, Señor, que como hasta ahorita lo has hecho, sigas tratando con nuestros corazones para que dejen de ser corazones de piedra y se tornen corazones de carne, corazones que tú nos has dado en tu creación perfecta, sensibles, que puedan conocer las necesidades, Señor, del prójimo y la voluntad del soberano Padre Celestial. Y Señor, pues oramos por aquellos que están con algún padecimiento, con alguna enfermedad. Oramos, Señor, que según tus muchas misericordias y tu gran bondad, les otorgues de la manera en que tú lo tengas en tus designios, la sanidad y la restauración, Señor, especialmente aquellos que padecen de sus vías respiratorias. Señor, de sus afecciones por causa del clima y diversos factores. También por los que sufren, por los que lloran, por los que están en guerras, en contiendas, accidentes y desgracias en este mundo. Las familias que han perdido seres queridos y están desconsoladas, sé tú su consolador. Todo esto, Señor, lo pedimos en el santo nombre de tu Hijo, Jesucristo el Señor. Amén. Bueno, el título
El mensaje tiene 3 títulos. El primero, el principal, dice, mensaje se llama Líderes con corazón de siervos para el Señor. Líderes con corazón de siervos para el Señor. Un subtítulo que dice, un líder de acuerdo al corazón de Dios. Y el último subtítulo es una pregunta, ¿seré yo? ¿Seré yo ese líder? ¿Seré yo? Dilo en voz alta, ¿seré yo? Bueno, vamos a tratar de discernir de qué se trata este liderazgo. Y la Biblia pues es una enseñanza del liderazgo. Entonces tenemos que ser sabios para escoger algunos pasajes de la Biblia. Ya saben que nosotros no predicamos, enseñamos la palabra de Dios. Enseñamos la palabra de Dios. La predicación está en la palabra. Por eso tenemos que estar atentos y muy listos para captar y conocer cada día más, enamorarnos cada día más de la palabra de Dios, porque a través de ella Dios nos habla. Este triple liderazgo, corazón de siervos para el Señor, fíjense que la palabra siervo se usa mucho y la vamos a ver mucho en el Nuevo Testamento. En aquella época del Nuevo Testamento, la sociedad se dividía en varios estratos, vamos a decir. Pero el estrato que más abundaba era el estrato de siervos. Había mucha servidumbre. Los señores y familias pudientes, con tierras, con negocios, con posición en la sociedad, se hacían rodear de siervos. Y esos siervos, a diferencia de ahora, ¿verdad?, de que pues tienen sus leyes y todo, sus defensas ante la ley, es como un trabajo. No era así en aquella época. El ser siervo en aquella época era prácticamente conocer y ser propiedad del patrón que te sustentaba. Y tú eras propiedad prácticamente, y a él, al amo, se debían los siervos. Entonces la palabra siervo es una palabra de obediencia absoluta a un señor. Desde su principio la palabra siervo en el Nuevo Testamento. Es una obediencia absoluta y ciega, ¿verdad? Lo que diga el Señor, lo que diga el patrón, lo que diga el amo, eso hacía el siervo. Y lo hacía a cualquier hora del día o cualquier momento. No tenía límite el servicio del siervo hacia el amo. En ese contexto social se desarrolló el Nuevo Testamento. Así es que no lo olvidemos, porque el lenguaje que usa el apóstol Pablo y otros predicadores, escritores de la Biblia, hablan de siervos, y el ser siervo implica todo eso que yo les acabo de explicar. Empiezo el estudio pues en 2 fases. El Nuevo Testamento, usando una porción de la Escritura escrita por el apóstol Pablo en Romanos, y en el Antiguo Testamento una porción de la Escritura pues de Primera de Reyes, donde le damos continuación a un estudio que ya habíamos empezado del profeta Elías. Pero fuimos por pasos, y ahora vamos a ver pues ese paso en el cual
Elías se enfrenta a los falsos profetas y los falsos adoradores en el Monte Carmelo. Entonces, pues preparémonos para este estudio. Empezamos con el del Nuevo Testamento en Romanos capítulo 14, versículo 22 y 23, y después nos vamos a ir al Romanos 15. Pero Romanos 14, al final, y Romanos 14, hago un recordatorio. Ya hemos estudiado Romanos en diferentes ocasiones y quiero recordarles que Romanos es una carta muy especial que escribió el apóstol Pablo sin conocer Roma, sin haber estado en Roma. Les escribe una carta a los creyentes de la iglesia, creyentes cristianos de la iglesia de Roma, con la esperanza de que algún día iba a poderlos visitar en persona. Pero aprovecha ciertas circunstancias. Él estaba en Corinto con una agenda bastante, tenía tiempo para escribir, y el apóstol Pablo, un siervo de Dios, usaba su tiempo totalmente para propagar y llevar adelante el plan de evangelización a los gentiles y también al pueblo de Israel, porque siempre los llevaba en su corazón. Entonces esta carta a Romanos pues es una carta muy completa, y así la escribió el apóstol Pablo. Entonces, en el capítulo 14, que ya es de los últimos capítulos, al final termina diciendo, y el capítulo 14 está dedicado a los débiles en la fe. Y yo decía, bueno, ¿será que él pensaba que en Roma había gente muy fuerte, con mucha fortaleza de fe, y había unos débiles en la fe que pues apenas creían un poco? No se trata de eso. Los débiles en la fe, los define Pablo, son aquellos que ponían su esperanza principalmente en los ritos, en las comidas, en las fechas de guardar, que todavía estaban pues con ese sentir, vamos a llamar, eran religiosos. Ustedes saben que las religiones tienen sus fechas, ¿verdad? Lo hemos visto, vivimos en un país religioso, guardan las fechas, llevan a cabo comidas, festividades, y apoyan su fe en guardar todas esas cuestiones externas. Y Pablo les llama que son débiles en la fe, porque no han comprendido la verdadera fe, ¿verdad? Que es interior, que es del Espíritu. Y entonces termina, ¿verdad?, el capítulo 14 con estos dos versículos muy importantes, 22 y 23. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Una cosa es la fe que se dirige a Dios porque creemos que existe, que es un Dios bondadoso, que tiene, es justo y es santo. Y otra cosa es el código de valores o de eventos que tú apruebas en tu vida. Cada uno de nosotros, digo, bueno, pues comes carne de cerdo. Uno dirá, no, yo no como carne de cerdo. Otro dirá, yo le entro a la carne de cerdo. Le preguntarás,
¿Vas todos los domingos al culto? Uno dirá, pues cuando puedo voy, y otro dirá, yo sí voy, para mí es algo fundamental ir al culto. Y dice Pablo, tenla tu fe para contigo, delante de Dios, no delante de los hombres, delante de Dios. Y eres bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Porque habrá quien diga, bueno, y te echas tus traguitos de vez en cuando, más que de vez en cuando, yo no me mido, ¿verdad? Pues, se quitan la sed y, bueno, pues ya lo estás aprobando para ti. A lo mejor te viene una enfermedad o tu hígado se va desbaratando, etcétera, porque pues no tienes buenas costumbres de comida y de bebida. Dice, será bienaventurado aquel que aprueba lo correcto, lo bueno. No nos ganamos el cielo, pero somos bienaventurados aquí en la tierra, ¿verdad? Si no dañamos nuestro hígado, si no dañamos nuestro estómago. A veces nos gusta tanto la comida picosa, grasosa, y decimos, pues yo sí lo apruebo, el Señor no lo prohíbe, unos buenos taquitos y más que buenos, en exceso, con bastante salsita, y aunque tengas gastritis, de todos modos le entras, pues ya estás aprobando algo que no te va a ser bienaventurado. ¿Se dan cuenta? El apóstol Pablo define muy bien lo que significa lo que tú apruebas para tu vida de la fe verdadera. No lo mezclemos. Ahora, versículo 23. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Entonces, por allí en el Concilio de Jerusalén, pues fueron y había muchas discusiones. Finalmente el Concilio de Jerusalén aprobó 3 cosas, que la carne ofrecida a los ídolos, pues solo la podías comer si era bendecida, porque en aquella época, pues en los mataderos de animales había idolatría, todavía, si tú vas a un matadero de animales, no sé quién conoce los mataderos, hay ídolos, y los que están sacrificando a los animales prácticamente son sacerdotes de la idolatría, porque dedican la carne a los ídolos que están allí. Por eso es que en ese concilio nos mandaron pues bendecir los alimentos, porque no sabíamos si habían sido maldecidos en el matadero, ¿verdad? También no comer con sangre, porque debíamos respetar la sangre, y eso es algo importante. Y la fornicación, que ese es el tercer punto, fue lo único, pero con esos 3 temas tenemos para llevar una vida bastante completa en santidad. Y dice que el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Si tú pediste tu carne asada, tus taquitos, con respeto, haces tu oración con fe y dices, Señor, esto me va a hacer bien, no me va a hacer mal. Bendícelo en el nombre de Jesús. Toda dedicación a la idolatría. Porque dice el apóstol Pablo, y este es algo muy importante, y todo lo que no proviene de fe es pecado. ¿Cuántas veces en nuestra vida hemos andado por allí? Yo no sé si el Señor me va a responder esta oración, yo voy a orar y
No, hermano, hermana, si el Espíritu Santo te pone esta oración y la oración que tú vas a hacer, hazla con fe. Pues si no, ¿para qué la haces? Porque entonces implica que estás como negociando con Dios, o te doy esto y tú me das esto y mira, si me haces caso yo voy a hacer esto. No, Dios no es así. Con Dios los votos y las oraciones y los tratos que tú tengas con Dios son el sí es sí, el no es no. Ese es lo que Dios espera de sus hijos. Y si te dices cristiano, eres un pequeño Cristo. Christus Anos. La palabra cristiano viene del griego Christus Anus, pequeño cristiano, pequeño Cristo. Si somos cristianos, somos pequeños Cristos. Todo lo que no proviene de fe es pecado. No vivamos una vida en el intermedio, no vivamos una vida en la duda, vivamos una vida en la fe, en la fe. Entonces, capítulo 15. Como estamos hablando de liderazgo, pues ya dejamos establecido que así son las cosas. Ahora, ¿qué espera el Señor de los líderes? Lo dice en el capítulo 15. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Ya quedamos que los débiles, ¿quiénes son? Pues los que apoyan su fe en las cosas externas, las comidas, las fechas de guardar, los cometas, que si la luna roja, en fin, todas cosas así, hasta siderales, ¿no? Y allí ponen su fe. Son débiles en la fe, dice. Pero los que somos fuertes, no debemos, más bien debemos soportar las flaquezas de los débiles. Platicaba con mi hermana sobre un tema, no voy a decirlo ahorita porque ese es un tema de iglesia que alguna vez se va a manejar como debe de ser, pero a veces los jóvenes o las parejas o las personas dicen, no, yo ya no creo en esto, matrimonio, tener hijos, o bla, bla, bla. ¿Y esa es su fe? Pero eres cristiano, sí. ¿Cómo lo puedes definir a ese cristiano? Pues es un débil en la fe, ¿verdad? Porque no tiene la fe suficiente para decir, el Señor me va a dar una familia numerosa y me va a dar una representación, una herencia que yo deje, que yo persevere, que yo lleve adelante como es la voluntad de Dios. No, puedes tener una fe pues que está a medias, pero eso no quiere decir que los que son fuertes en la fe pues van a aplastar a los que son débiles en la fe, dice el apóstol Pablo, porque había el caso en Roma. Imagínense cómo era la sociedad romana de aquella época. Había de todo, ¿verdad? Y las cosas más tremendas nos podemos imaginar. Entonces, para hacer la obra en la ciudad de Roma se necesitaba una estrategia, y esa estrategia la da el Espíritu Santo a través de Pablo. Versículo 2. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Debemos ser muy sensibles cómo agradar al prójimo, pero solo en lo que lo edifica. Nos dirán, ya vas a empezar con tus consejos. Bueno, tienes que ser sutil, tienes que ser sabio para que el prójimo
se sienta bendecido por lo que tú le dices y conducido poco a poco a la obediencia verdadera a la palabra de Dios por fe. Porque lo que quiere el Señor es que lo obedezcamos por fe. Ya los judíos y ya el judaísmo hacía obedecer a los súbditos del judaísmo por el cumplimiento de las leyes. Pero Cristo nos vino a enseñar que era por fe, no por cumplimientos. Amén. ¿O tú todavía crees que hay que hacer muchas cosas para agradar a Dios? Qué bueno que aprobemos lo bueno y seremos bendecidos en nuestra vida aquí en este mundo. Si aprobamos lo mejor para nosotros, una buena comida, sana, beber cosas que no nos dañen, el ejercicio, lo que tú quieras. Qué bueno que lo aprobemos, seremos bendecidos, ¿verdad? 3. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaran cayeron sobre mí. Pues porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Muchas personas dicen, ahorita como somos cristianos del Nuevo Testamento, pues el Antiguo Testamento ya no vale. Pues aquí dice que sí vale. Que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Las enseñanzas del Antiguo Testamento son para precisamente hacernos pacientes y consolarnos. Las Escrituras nos consuelan, nos hacen ver que somos parte de la familia de Dios que nos está enseñando. Versículo 5, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros, porque la audiencia de la iglesia de Roma era de lo más diversa. Entonces lo que está orando y bendiciendo Pablo es que haya unidad, dice, y que el Dios de la paciencia y la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir, según el que lo unifica todo, Cristo Jesús. Amén. Cristo Jesús nos unifica a unos con otros, a los fuertes en la fe, a los débiles en la fe, a los que están con bendición, a los que están atravesando crisis. Nos unifica, nos hace un mismo cuerpo. Nada de que en la iglesia están los que tienen mucha fe, los que están empezando. No, todos somos iguales y estamos llamados a ser unificados, y en esa unificación el cuerpo se fortalece y se unifica. Amén. No vamos a hacer crítica aquí de organizaciones y cómo las iglesias se organizan, ¿verdad? A veces para manejar a los grupos, pues estos son párvulos, estos son principiantes, estos no saben nada, estos ya saben algo, estos ya se graduaron, en fin, no criticamos, ¿verdad? Lo que sí decimos es que la palabra de Dios dice que seamos unificados. Desde el más ignorante hasta el más sabio, unificados en el Señor Jesucristo. Ahora pasa hablando de el ministerio a los gentiles. Versículo 7. Por lo tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios.
vuelvo a insistir, esta es una escuela de liderazgo. El mensaje de hoy es para líderes. Y dices tú, ¿líder yo? Si acabo de empezar. Ya quedamos que en Cristo Jesús somos uno y podemos ser educados en el liderazgo, ¿verdad? Y nos está educando aquí Pablo, dice, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para la gloria de Dios. ¿Cómo nos recibió Cristo? ¿De dónde te tomó? Pues allí donde andabas perdido, ¿verdad? Haciendo no sé qué cosas. De allí te sacó el Señor. Y de repente te llevó a una congregación y todos eran santos y tú venías del mundo. Pues no, ni eran santos ni tú tampoco venías. El Señor ya tenía en sus designios darte esa unidad. Dice, pues os digo una cosa, versículo 8, y aquí hay algo muy, muy importante que como líderes debemos saber. Lo leemos en voz alta. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. Hay muchos que dicen ya en el Nuevo Testamento somos cristianos, olvídate de la ley, ya no cumplimos la ley, ahora es Cristo. Ah, pero se les olvida predicar que Cristo cumplió la ley absolutamente en todo. Se hizo siervo. Fíjense, vino a ser siervo de la circuncisión. ¿Por qué tenía el Hijo de Dios que cumplir la ley? Por pura obediencia a Dios. Si Él era perfecto, si Él desde que nació, si Él fue concebido en perfección, desde el principio de los tiempos, pues la ley era como el ayo para los pecadores, que no se desbalagaran, ¿verdad? Así la recibió Moisés, la ley, ¿verdad? Pues era un pueblo totalmente desordenado y subió Moisés al monte y le dio, no matarás, respetarás a la mujer de tu prójimo. Pero si ya Cristo desde que nació puro y santo y nunca pecó, ¿por qué tenía que cumplir Él la ley? Pues por nosotros. Y para convencer a aquellos que por el cumplimiento de la ley piensan que se perfeccionan, ¿verdad? Y la mayor insulto que buscaron los fariseos contra Cristo en vida, cuando Cristo predicaba, ¿cuál era? Tú no cumples la ley. Y eso era mentira. Cristo cumplió la ley absolutamente. Vino a ser siervo de la circuncisión, o sea, se hizo siervo de la ley para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. O sea, no dejó fuera a Moisés, no dejó fuera a Abraham, no dejó fuera a las promesas que Dios había hecho a los antepasados. Todo se cumplió, todo se cumplió. Y ahora en nosotros todo se está cumpliendo. Puedes considerar que en Cristo tú cumpliste la ley por la fe. Por la fe. Por eso si tú le quieres agregar algo a tu fe en Cristo y por ahí una ley que sacas no sé de dónde, ¿verdad? Que tienes que usar la ropa, no sé, o el peinado de una manera, o el maquillaje, o no sé, cosas que a alguien se le ocurren, pues estás allí, estás desubicado, ¿verdad? Porque no has entendido la palabra de Dios. Pero aún esos, dice, los débiles en la fe, tengamos compasión y misericordia de ellos y expliquémoslos que Cristo ya cumplió la ley, toda la ley que Dios quería que se cumpliera, no las demás leyes que el hombre inventó,
las que Dios quería que se cumplieran, Cristo las cumplió. Se hizo siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, confirmar que las promesas que Dios hizo eran verdaderas. Ahora, para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Los gentiles, pues, idólatras, viviendo en la idolatría. Y entonces dice, por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez, alabad al Señor todos los pueblos, todos los gentiles, magnificadle todos los pueblos. Y alguien dirá, no, pero los musulmanes no. ¿Y por qué los musulmanes no? Hoy estos días hay una bronca muy fuerte en el país del norte porque una autoridad, en verdad, de una ciudad muy importante, pues es musulmán. Entonces, la palabra de Dios dice que un día todo el que ha de creer en Cristo va a creer, sea hindú, sea musulmán, sea de donde sea, ¿verdad? El que ha de creer en Cristo, el Señor, porque todo ojo lo verá. Todo ojo lo verá. No nos adelantemos a condenar personas, porque así éramos nosotros, ¿verdad? Débiles en la fe, teníamos nuestras creencias y hasta creíamos que estábamos en la razón. Versículo 11, alabad al Señor todos los gentiles, magnificarle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí, o sea, David y su descendencia, Cristo el Señor, y el que se levantará a regir los gentiles. Aquí es cuando Cristo venga en segunda ocasión a gobernar, a regir. Hoy hay una crisis de liderazgo en el mundo, pero cuando Él venga solo habrá uno, ya lo hay, solo hay uno, el que va a regir a los gentiles y los gentiles esperarán en Él. Versículo 13, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Y aquí ya se está dirigiendo a aquellos que ya han creído y que ya tenemos al Espíritu Santo, ¿verdad? Por el poder del Espíritu Santo nos llenemos de esperanza. Debemos ser un pueblo, por el poder del Espíritu Santo, con una fe que no tenga dudas, que esté perfectamente cimentada en la palabra y que sepamos explicarla al mundo, porque aquí dice que el mundo va a creer, que el mundo va a creer. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Y aquí dice que para amonestar a un hermano tienes que estar lleno de bondad. Si estás enojado con un hermano y piensas que tienen la razón, y vas con el pastor, vamos a amonestar al hermano. El pastor te va a decir, pero así con ese carácter yo no voy contigo. Porque la Biblia dice que tienes que estar lleno de bondad. Llenos de todo conocimiento. De tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento. Fíjense, él no conocía a los romanos, nunca había estado
pero el Espíritu Santo le estaba revelando cómo eran. Qué maravilla, ¿verdad? ¿Cómo es el Señor? Nos permite escribirle una carta a la iglesia de Actopan o de Pachuca, sin haberlos conocido, pero llena de sabiduría. Y vamos a tocar los puntos que esa iglesia necesita. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada. Y Pablo reconoce que él era como era, no por su sabiduría, que era muy sabio. Pablo es considerado humanamente dentro de los grandes sabios de todos los tiempos y más de su época, quitándole su valor como predicador. Ahora, él dice: yo no soy sabio, nada más es que tengo la gracia que Dios me ha conferido para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Si esta palabra te está moldeando a ti como líder, yo doy gracias a Dios, porque te está enseñando a ser un líder de acuerdo a la palabra de Dios y a la voluntad de Dios. Versículo 17: tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras. Lo que dice Pablo es que yo no enseño nada que no haya vivido. Y lo que yo he vivido ha sido cosas portentosas, predicando la palabra de Dios. Potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. Hemos predicado y enseñado que lo que le llamamos milagros no deben llamarse milagros sino señales. Dios decide hacer una señal de su voluntad y ves una cosa portentosa, alguien que se levanta casi muerto y vive, alguien que los médicos dicen no hay explicación, pero pues allí está la persona. Son señales en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y los alrededores hasta el Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Ahí es cuando alguien delante de Dios dice: yo voy a predicar donde nunca nadie ha predicado. Bueno, pues tienes que ir, no sé, lejos. Pues disponte a marchar, a obedecer al Señor. Y los hay grandes testimonios de esto. Uno de esos es Pablo. Así como está escrito: aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Amén. Amén. Y termino el área de Romanos, en Romanos 6:22. Retrocedemos en Romanos, y Romanos 6:22 compendia de una manera muy hermosa lo que es el resultado de la predicación. En un solo versículo, en dos, 22 y 23. Más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Y aquí lo que plantea Pablo es que
No puedes ser alguien que pues ni eres una cosa ni eres otra. No, si no eres siervo de Dios, eres siervo del pecado. No hay una tercera opción. A ver, repito, según la Biblia y según nos convence, y si no estás de acuerdo, presenta argumentos. Si no eres siervo de Dios, eres siervo del pecado. Y tú puedes decir, pero es que yo no le hago mal a nadie, no me meto con nadie, pago mis impuestos, pago mis multas. ¿Y qué haces con tus pensamientos lascivios? ¿Qué haces con tus malas intenciones? ¿Qué haces con tu maldad que vive dentro de ti? Dice, hemos de ser libertados del pecado, porque éramos siervos del pecado. Lo reconozcas o no lo reconozcas, éramos siervos del pecado antes de venir a ser siervos de Dios. Dice, ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. La santificación es un fruto y como fin la vida eterna. La santificación es un fruto de ser un siervo de Dios. Entonces vamos entendiendo el lenguaje de la Biblia. Si yo digo un curso, y perdón que a lo mejor, curso de santificación, todo Tizayuca, anuncio que aquí en la iglesia se va a dar un curso de santificación. ¿Lo estoy haciendo bíblicamente? No, primero tienen que ser siervos de Dios para que Dios los santifique. Tú no te puedes santificar a ti mismo, ¿o sí? Cada vez que lo has intentado, ¿qué ha salido? Fracaso. Primero hay que ser siervos de Dios, siervos en el sentido de la palabra siervo, y estudiemos cada vez lo que significaba siervo en el Nuevo Testamento. Obediencia absoluta, solo mirar al amo, solo mirar al que servimos, al Señor. Es el Señor de nuestra vida, es el que nos da las órdenes. Eso es ser siervo de Dios. Tenemos por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Y aquí dice la conclusión, porque la paga del pecado, o sea, si no te vuelves siervo de Dios, ¿cuál es tu fin? La muerte y la muerte eterna. Mas la dádiva de Dios, se predicó aquí un mensaje excelente sobre la dádiva de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hasta podemos descansar, ¿verdad? ¿Qué es lo que más nos atormentaba antes de ser siervos de Dios? ¿Qué iba a pasar conmigo? No dormíamos y todavía tenemos que luchar contra todo aquello que quedó allí y que quiere volver a tomar el control. Amén. Pues vamos a Elías y el fuego de Dios rápidamente, Primera de Reyes 18. ¿Sí se acuerdan que nos quedamos en qué? Pues en que Elías resucitó al hijo, ¿verdad? De la viuda, y toda una enseñanza muy hermosa, Primera de Reyes 18. La viuda le dijo en el versículo 24, la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. ¿Cómo podemos pasar del Nuevo Testamento con la visión de Pablo y las enseñanzas al Antiguo Testamento? Pues
el Espíritu Santo nos enseña a interpretar. En el Antiguo Testamento algunos hombres, algunas personas recibían el don profético de dar la palabra de Dios. Ahora, como ya tenemos la Biblia, está escrito el Nuevo Testamento, lo obtenemos de aquí. Pero en aquella época la viuda reconoció que ese hombre, el que ella había alojado en su casa y con el que había convivido, era un emisario de Jehová, de Dios, y que la palabra de ese hombre era verdad en su boca, porque era palabra de Jehová. Bueno, como estamos estudiando liderazgo, pues ya vimos el liderazgo de Pablo, ¿verdad? Pablo escribía, o sea, su liderazgo era desbordante. Cuando tenía un ratito libre, escribía una carta a una de las iglesias y el Señor permitía que ese escrito pues, ahora trascendió. Y si no, viajaba y no había ningún obstáculo para él. Quería ir a Roma, quería ir a España. Le está diciendo a los romanos que quiere ir a España y a Roma, pero que primero va a ir a Jerusalén a llevar una dádiva que los hermanos mandaron a los creyentes de Jerusalén, lleno de planes, lleno de... pues así, Elías un líder según el corazón de Dios. Capítulo 18. Pasados muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año. ¿Tercer año de qué? De sequía. ¿Se acuerdan que Elías fue con el rey Acab? Ese que era marido de Jezabel. Pues yo creo que Acab, más que ser malvado, era un líder de carácter débil. Porque la que lo manipulaba era la esposa Jezabel, que era una idólatra. Y era un idólatra porque pues era de un país idólatra, no era del pueblo de Dios. Pero sí, pues sí, podemos analizar el tipo de liderazgo de Acab, el tipo de liderazgo de Elías y otros nombres que siguen. Dice, Dios le dice a Elías, después de 3 años de sequía, ve y muéstrate a Acab y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Le pone una sola condición para que venga la lluvia, que Elías vaya y se presente delante de Acab. Prácticamente le pedía a Elías sentencia de muerte, porque Acab había declarado que en cuanto viera a Elías lo iba a matar. Entonces, obedecer a Dios allí era poner en riesgo tu vida absolutamente. Pero Elías era así, de una sola pieza. Versículo 2. Fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria. No había llovido en 3 años en una cultura de ganadera, con agricultores. El ganado se había muerto de sed, no había hierba, no había que comer. El hambre era grave en Samaria. Y Acab, el rey, tenía un mayordomo, Abdías. Y aquí hay otro liderazgo, el liderazgo de Abdías. Aquí dice quién era Abdías. Abdías era en gran manera temeroso de Jehová. Sin embargo, estaba sirviendo al rey Acab. Porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. Bueno, era un liderazgo por abajo del agua que pues hacía cosas para Dios, pero hasta allí. No era muy valiente Abdías porque pues, Acab
era de los que no admitía que le dijeran que no. Y entonces Acab decide buscar agua y manda a Abdías a buscar agua en donde hubiera arroyos, hierba, para que los caballos y las mulas del rey no se murieran. Al rey lo que le interesaba eran sus caballos y sus mulas, lo demás no. Dividieron el país y por un lado se fue Acab y por otro lado Abdías. No fueron a buscar Elías, no. Fueron a buscar agua. Fíjense que cuando no conocemos a Dios, buscamos la solución donde no la hay. Andamos buscando agua en lugar de buscar establecer nuestra relación con Dios. ¿No te parece? O sea, estos relatos nos dejan unas grandes enseñanzas. Cuando estás trabaje y esto y lo otro y no le ves fin al asunto y ya tuviste problemas y más problemas y ya ves que el futuro no está nada agradable y sigues buscándole allí un resquicio, ¿verdad?, a la situación. Andas buscando agua en el desierto. Y lo que necesitas es buscar a Elías, o sea, la palabra de Dios. Así que Abdías se fue por el camino y se encontró a Elías. Esos encuentros que Dios propicia. Lo reconoció, se postró sobre su rostro y le dijo: ¿no eres tú, mi señor Elías? Elías, muy decidido, le dijo: yo soy. Ve y dile a tu amo, aquí está Elías. ¿Cómo definen el liderazgo de Abdías? Temeroso, acomodaticio, sí tenía conocimiento de Dios, ¿verdad? Es como el típico cristiano que sabe de la Biblia, pero que anda buscando resquicios dentro de la Biblia para encontrar soluciones, ¿verdad? Y el liderazgo de Elías, pues él tenía contacto directo, ¿verdad? Conocía a Dios en primera persona y Dios hablaba con él. ¿Tú conoces a Dios en primera persona? Dios habla contigo, sientes el poder de Dios, puedes hacerlo. Para eso es la Biblia. Para eso está construyendo la Biblia un liderazgo en ti. Porque aquí vas encontrando el camino. Elías dijo: ve, aquí estoy, no me voy a mover. Entonces Acab sacó sus razones. Ay, señor Elías, pues mira, yo voy a ir con Acab, me va a matar. Me va a matar. Porque te ha buscado en todas las naciones y en todos los reinos, y todos han dicho que no está allí, y él ha hecho jurar que no te han hallado. Y ahora tú me dices: ve y dile que aquí está Elías, pues me va a matar. Ya, ¿para qué seguimos leyendo las razones de Abdías, verdad? Versículo 15. Lo dejó hablar Elías y al final le volvió a decir Elías: vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él. Amén. Ya Abdías no dijo nada, y se le olvidaron todas sus razones, y fue a encontrarse con Acab y le dijo: allí está Elías. Acab rápidamente vino a Elías. Fíjense que no fue Elías el que fue con Acab. Acab, el rey, tuvo que ir a donde estaba Elías.
Y llegó diciéndole, ¿eres tú el que turba a Israel? O sea, para colocarlo así ya de entrada, fíjense que los poderosos de este mundo, ¿sabes cómo tratan a los demás? Primero los hacen sentir insectos. Tú no vales nada. El poderoso soy yo, ¿no? El Acab soy yo. Tú eres el que estás causando problemas. ¿Les suena conocido este trato? Se repite en el mundo. El mundo no es creativo. El mundo repite los esquemas y aquí están en la Biblia. Y este Acab llega a tratar de hacer sentir a Elías gusano. Creas problemas. Y Elías le contesta, yo no he turbado a Israel, sino tú. Y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Después de tanto tiempo, ¿verdad?, con esta Jezabel, Acab se había vuelto idólatra. Había dejado de adorar al Dios de los padres, ¿verdad? Que la ascendencia de Acab llegaba hasta David. Y renunciando a su herencia espiritual, se había vuelto idólatra. Puede suceder, sí. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen en la mesa de Jezabel. Le da una orden Elías al rey. Dice, mira, ya no vamos a hablar más. El que has fallado eres tú, te volviste idólatra, ahora haz esto. Y ahora sí, Acab estaba muy suavecito. Fue y trajo a los 900 falsos profetas, idólatras, al monte Carmelo. El monte Carmelo pues está entre Samaria y Galilea, mira hacia el mar Mediterráneo, es un monte alto. Fue un movimiento bastante importante. Pues hasta ese monte dijo, además, dice Elías, yo pongo el lugar. Llévalos ahí. Acab convocó a todos los hijos de Israel, reunió a los profetas en el Carmelo. Se acercó Elías a todo el pueblo y dijo, fíjense esta exhortación de Elías. El propósito de todo esto era exhortar al pueblo de Israel. Porque el Señor nunca se olvida de su pueblo. Y si el Señor juró proteger a alguien, ¿verdad? Aunque ese alguien haya fallado, el Señor siempre está tras de él. Y el Señor había dado promesas a los padres de estos que se habían vuelto idólatras. Y les hace la siguiente exhortación. ¿Hasta cuándo claudicaréis? Es el versículo 21. ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, pues síganle. Y si Baal, pues id en pos de él. ¿Y qué respondió el pueblo? Nada. Que leía yo una biografía. En la Segunda Guerra Mundial hubo un hombre alemán, sirvió a Hitler, nazi, que era muy educado y muy preciso. Se llamaba Adolf Eichmann. Y Hitler le encargó a este Adolf Eichmann que administrara los campos
de exterminio para los judíos. Y bajo la supervisión de Adolf Eichmann, 6 millones de judíos o más murieron en esos campos. Y este era tan preciso que llevaba listas y llevaba todo un compendio, porque era muy inteligente. Cuando terminó la guerra, se disfrazó de no sé qué y fue y vivió en Argentina. Pero los espías judíos que andaban tras los criminales de guerra lo localizaron en Argentina y se lo llevaron a Israel. Y lo juzgaron en un juicio público. Y lo primero que dijo Adolf Eichmann cuando le preguntaron por qué había hecho eso, él no se arrepentía de nada. Pero dijo algo terrible. Dice, mi madre era cristiana y me enseñó el cristianismo. De hecho, dice, yo tenía amigos judíos. Entonces, ¿por qué hiciste esto de matar a 6 millones en los campos de exterminio? Dice, es que yo vi cómo Hitler surgía de la nada y tomaba popularidad y era un gran líder y mandaba y le obedecían. Y yo decía, pues, si este es este líder, pues yo lo voy a obedecer también. Y se le pegó y Hitler vio en él un hombre que él iba a usar, porque Hitler, este tipo de líderes, pues tienen ojo para ver quién vale, y lo metió a su organización y le dio esa tarea. O sea, él tenía el conocimiento de la Biblia, tenía el conocimiento de la verdad, su madre le había enseñado, pero vio a un superlíder surgir de la nada y dijo, pues este es el bueno, yo lo sigo. Y así fue, pues Acab y Jezabel tenían al pueblo. Entonces el discurso es muy breve. Decídanse de una vez. Si Jehová es Dios, pues síganlo. Y si no, pues sigan a Baal. Elías volvió a decir al pueblo, versículo 22, solo yo he quedado profeta de Jehová, más de los profetas de Baal hay 450 profetas. Yo contra 450 de Baal. No contó los de Acera. Acera era la diosa de la fertilidad, la diosa femenina, y Baal era el dios, pues, el más poderoso, ¿no? Y les pide que corten el buey y que hagan el altar y les da, pónganlo, pero que la leña no la pongan abajo. Invoquen el fuego y si vuestros dioses los contestan, pues entonces así será. El Dios que conteste por medio del fuego. Y todo el pueblo respondió, pues que así sea. Y entonces pues hicieron allí su altar. Primero les dio la prioridad a los de Baal y sucedió algo muy interesante. Empezaron a danzar y a implorar a su dios Baal que encendiera el altar. Y en el versículo 28 dice, clamaban estos falsos sacerdotes a grandes voces, sangraban con cuchillo y con lancetas conforme a su costumbre hasta chorrear la sangre sobre ellos. La sangre siempre ha sido algo muy llamativo en la falsa adoración. Los cultos de adoración falsa usan sangre de muchos tipos, hasta sangre humana. Y estos sacerdotes, su propia sangre la hacían chorrear sobre la tierra
y alrededor del altar, pensando que así su Dios al que le estaban pidiendo iba a encender el altar con fuego. Pues nada pasó y no se encendió el altar. Elías le tocó el turno, versículo 30, arregló el altar que estaba arruinado, el altar de Jehová. Y él había escogido el monte Carmelo precisamente por eso, porque el altar de Jehová estaba allí, pero estaba arruinado, porque hacía mucho tiempo que no sacrificaban al Señor los sacrificios. Lo volvió a armar el altar con 12 piedras que simbolizaban los escogidos del Señor. Edificó el altar en el nombre de Jehová, hizo una zanja alrededor del altar, la llenó con agua, lo más escaso era el agua, pues él usó el agua para llenar la zanja. Al buey que iba a ser sacrificado lo puso sobre la leña y el agua corría, y dijo, versículo 33, Jehová, Dios de Abraham, Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo hago todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Así debemos de orar. Vuelve el corazón de este pueblo a Dios. Vuelve el corazón, Señor. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto. Todo, leña, piedras, polvo, hasta el agua. Ahora sí, viéndolo el pueblo, dijeron, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Entonces Elías les dijo, tráiganme a los profetas de Baal, que no escape ninguno. Los llevaron al arroyo de Sison y allí los degolló. Esa escena sí que está fuerte, porque pues con un cuchillo degollar es cortarte la yugular y pues brota toda la sangre así. ¿Por qué los llevó al arroyo de Sison? ¿Por qué no los degolló allí enfrente de los altares? Porque no quería ensuciar la tierra con la sangre impura de estos sacerdotes falsos. Y en el arroyo, pues la sangre se fue con el agua. Porque la sangre es un símbolo desde la antigüedad que Dios le da mucha importancia. Por eso es que en el Concilio de Jerusalén acordaron a los nuevos cristianos recomendarles, pedirles que no consumieran carne con su sangre. Si tú no lo sabías y estás consumiendo carne con su sangre, te gusta la moronga, pues ya deja de comerla, porque la sangre es sagrada para Dios. Ni modo, eres obediente. Y entonces, pues ya viene la lluvia. Ya termino con una breve enseñanza de liderazgo. Pero ya tenemos bastante, ¿verdad? Un líder debe tener carácter. El carácter importa. La palabra carácter viene del griego, implica algo que está grabado. Eso significa carácter. Algo que está grabado, así como que está grabado. El carácter produce cualidades visibles, aunque se manifiesta cuando nadie lo ve. Tú puedes decir, yo tengo carácter, pero cuando nadie te ve, ¿qué estás haciendo? Jesucristo enseñó en Mateo 15 el significado del carácter.
léanlo de tarea en su casa, Mateo 15 del 10 al 20. El carácter es aquello en lo que se cree. Es un sentido interno del bien y del mal, la fuerza interna para hacer lo correcto, tomar decisiones apropiadas. Principales tenemos que abarcar el carácter, principales temas. Primero, madurez espiritual. Dios nos refina el carácter. Tú no puedes refinarte tu carácter. Puedes ir con un psicólogo. Es que tengo un pésimo carácter, no te va a ayudar. Dios es el que te refina el carácter hasta donde se lo permitimos. Y está asociado a nuestra relación y devoción a Dios. Mientras más buscas a Dios, en lecturas, en meditación, en pensamientos, en mensajes, tu carácter va cambiando. El carácter te lleva a tener relaciones sanas. ¿Qué cosa es una relación sana? Es la capacidad de encontrar oportunidades de servir y bendecir a otros. Y también soportar situaciones difíciles de presión en tu vida. El carácter te ayuda con eso. El carácter te ayuda en la familia. La familia es un campo de fe. En la familia sucede de todo. Por eso el Señor nos dice, vivan en familia, vivan en familia. Hoy en día muchos no quieren tener una familia, por Dios. Están fuera de la voluntad de Dios. El Señor no nos dijo que quedáramos solos hasta el fin de nuestras vidas. Nos dio para que fructifiquemos. Y allí en la familia el carácter se va puliendo. La persona que no ha tenido vida en familia y que rehúye la vida familiar, se le hace un carácter muy especial. Y no para bien. Pone a prueba nuestro carácter la vida familiar. No le rehuyas a la vida familiar. Ahí el Señor te va puliendo. El carácter también te lleva a ser íntegro, veraz y honesto. Y eso genera respeto y confianza en el contexto donde te muevas. Tu conducta. ¿Qué piensas tú de ti mismo? Hay personas que, aun siendo cristianas, piensan, no, soy un desastre, como la cancioncita, ¿verdad?, que cantaban nuestros hijos. Soy un desastre. ¿Qué piensas de ti mismo? Si tú eres gentil, vas a pensar en los demás antes de pensar en ti mismo. Fíjate. Si tienes un carácter de acuerdo al Señor, pensarás en los demás antes de pensar en ti mismo. Tendrás una mente y un corazón disciplinados. Es lo que te produce el carácter en ti. Una mente y un corazón disciplinado. Tendrás práctica para tomar decisiones sobre los demás. No vas a dar un consejo nomás a la ligera. La gente va a saber que reunirse contigo le da un curso para su vida. Tendrás el dominio, habréis practicado el dominio propio, que es un fruto del Espíritu. El carácter se tiene que ejercitar, como cualquier ejercicio. Lo primero que te piden en un ejercicio es tener una dieta, ¿o no? Tú vas con un entrenador y lo primero que te pregunta es, ¿cuál es su dieta? Bueno, pues para el carácter, ejercitar el carácter necesitas una dieta.
una dieta espiritual. ¿Qué estás consumiendo? ¿Qué estás comiendo? ¿Cuáles son sus lecturas? ¿Cuánto tiempo pasa con el celular? ¿Qué ve en el celular? ¿Cuántas películas ve? ¿Cuánto tiempo pasa leyendo la Biblia? ¿Tiene círculos de estudio? Desarrollo del carácter implica estudio regular de la Biblia. Aprender, moldear. Estamos continuamente hablando de los estudios de la Biblia que da la iglesia, y no solo esta iglesia, sino otras iglesias. ¿Estás en cuántos estudios tienes un grupo? El camino del carácter implica adoración y oración frecuente. Porque la adoración y la oración frecuente te hacen interactuar con el Dios vivo. Solo así lo conocemos y solo así nos conocemos. Tú no te conoces hasta que te presentas delante de Dios. Y dices, no puedo mirarte, Señor, perdóname. Pero mientras, pues nomás andas con tus amigos que son iguales que tú, no te puedes ver como tú eres. Preséntate delante del Dios vivo para saber cómo eres. Y para moldear tu carácter tienes que dar cuentas a alguien. En la religión popular pues está muy instituido eso, ¿verdad? Van con el líder de la religión y le cuentan sus pecados. El líder les da unas oraciones y hasta la próxima. Pero nosotros, ¿cómo podemos dar cuentas a alguien? Primero a Dios, pero también hay que dar cuentas aquí en la tierra. Mira, muchas veces tu hijo, tu hija, alguien, tu esposo, tu esposa te dice, oye, ya cálmale, ¿no? Ya te veo que andas medio. Puedes decir, cállate, yo hago lo que quiero, soy cristiana, solo el Señor. No, escucha, el Señor te está diciendo a través de alguien, dar cuentas a alguien. Además del Señor, el Señor ya sabe, ¿verdad? No tienes que darle cuentas, pero sí es bueno de que te pongas a cuentas con el Señor por el momento. Que hagas una reflexión y evaluación como disciplina con respecto a las metas que tú tienes o que tenías. ¿Voy bien o me estoy yendo por un camino que no me va a llevar a donde yo quiero llegar? Y eso es mucho en las relaciones, ¿verdad? ¿Con quién andas? Esa relación, ¿a dónde te va a llevar? Ah, no, pero es que yo quiero, esto es pasajero, yo al final voy a escoger bien. No. Las decisiones que tomes te van a marcar. ¿El cambio es posible? Sí. Muchos dicen, no me pidas que cambie. Yo así soy, ese es mi carácter. Como dicen, soy sanguíneo, los sanguíneos reaccionamos. No, yo soy melancólico, me la paso soñando. No, yo soy que no sé qué, que los psicólogos tienen sus tablas. No, si el Señor les está pidiendo que cambies, cambias. Moisés cambió, era un cobarde Moisés. Mató a un egipcio y se fue huyendo. David, pues se metió con la vecina. Pedro negó al Señor. Pablo era un asesino de cristianos. Y así seguimos en la Biblia. Cambiaron. Sí se cambia, porque el que te cambia es Dios. Basar cómo se manifiesta que hay cambio en tu carácter, que tus decisiones se basan en hacer lo correcto, más que hacer lo oportuno o conveniente.
A ver, tu carácter se nota en que dices, lo correcto es esto. Si no tienes carácter, ¿qué vas a decir? ¿Cómo le hacemos, ¿Qué es lo oportuno? ¿Qué es lo que ahorita puede arreglar la situación? Aunque no sea lo correcto. El carácter muestra que estás dispuesto a hacer lo correcto más que solamente lo oportuno o conveniente. Y aquí viene la pregunta para que puedas contestar si este mensaje es para ti. ¿Estás listo para que tu carácter atraiga a las personas a la causa que tú predicas? Lo que va a atraer a las personas a la causa que tú estás predicando no son tus conocimientos, no es tu carisma, es tu carácter. La gente va a decir, ¿qué predica ese hombre? Porque ya me fijé que siempre es correcto, que siempre es puntual, que siempre está en el momento, que siempre es amable, que se interesa genuinamente, que vive en lugar de ver su beneficio, busca el beneficio de los demás. Ese no es de este planeta. ¿Qué predica? Pues que hay un Dios y que tiene un hijo. Y que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Solo la sangre de Cristo hace expiación. El Cordero de Dios cuya sangre fue derramada para redimir al hombre caído. Sin la sangre estaríamos perdidos eternamente. Las personas que están en el camino de desarrollar carácter se les atraviesan estas dos cosas. Una frase que dice, vamos a dejar todo en las manos de Dios. Es la frase más usada en las congregaciones cristianas. Dejemos todo en las manos de Dios. ¡Wow! Pero Dios no nos dijo que seamos así. Dios se responsabiliza solo de nuestro esfuerzo que hagamos. Si no hacemos ningún esfuerzo, Dios les dijo, aquí está la tierra prometida. Vayan y conquístenla. Yo voy a estar con ustedes. Y ahí se ve los que le echaron ganas, etcétera, de las tribus, les tocó eso, lo otro. Las mujeres querían ya desde allí unas mujercitas querían una porción de la tierra, el Señor se las dio porque lo pidieron, aún contra toda la costumbre. Dios les dio la corona a estas mujeres porque se esforzaron. Dios se responsabiliza solo del producto de nuestro esfuerzo, de darle valor al producto de nuestro esfuerzo. Y otra cosa, para el líder, y como ya estamos en el camino de serlo, la soberbia es el enemigo número 1. Y el antídoto contra la soberbia es, no te mires como tú crees que eres. Mírate como te miraría Dios. Permanecerás humilde toda tu vida. Pues vamos a orar. El Señor nos dio palabra. Amén. Amado Padre, verdaderamente tú quieres que seamos líderes y nos has dado todo para hacerlo. Pues Señor, aquí estamos. Y cuando nos presentamos delante de ti,
que eres perfecto, santo, que eres fuego. Tú no consumiste el holocausto poco a poco, el holocausto de Elías. Lo consumiste de un golpe, porque tienes el poder para hacerlo. Aquí estamos, Señor. Danos esa santificación, Señor, que nos has prometido en tu palabra para aquellos que te buscamos. Nos miramos delante de ti como dijo el profeta, vi yo al Señor y Él era fuego. Y entonces dijo, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y el profeta dijo, temeroso, llena de humildad, dijo, envíame a mí. Yo iré. Consciente de sus imperfecciones, consciente de su humildad y de su pequeñez, se paró el profeta y le dijo, envíame a mí, porque sabía quién le iba a dar la fuerza, quién le iba a dar el poder para realizar todo aquello que tenía que hacer. En Cristo todo es posible. Sin Cristo nada podemos hacer. Gracias, Señor, por este poderoso mensaje. Yo te lo agradezco, soy indigno de esto, pero humildemente, Señor, pues es tu palabra. Y yo sé que tú bendices tu palabra y bendices a aquellos que creen verdaderamente. Gracias por este año que empieza. El año lo pusieron los hombres, la palabra es tuya y las promesas son tuyas. Vamos a tomar la cena del Señor con humildad de corazón, sabiendo que es un pacto de amor, que quieres que recordemos, no que renovemos, que recordemos cada vez que tomamos la cena, cuando tú dijiste, tomad, comed,